Eh, bueno, buenas noches. Es la primera vez que hago esto. No la primera vez, pero en realidad es la primera vez que voy a hacer un video que lo voy a subir a YouTube hablando del tema, de los temas que voy a hablar, porque con anterioridad, hace años, subí una serie de poemas. Era una etapa en la vida en bueno, tenía una necesidad de expresar lo que sentía, lo que estaba viviendo mediante la poesía. Subí algunos videos a- al actual perfil que tengo de YouTube. Resulta que, bueno, los borré porque consideré que en ese momento tenía que tener un impacto, un resultado determinado que no conseguí. El video más visto de todos los videos que subí llegó a tener más de 600 vistas, pero que no es un número a despreciar, considerando que soy una persona humilde que simplemente agarra su celular y sube videos y no tiene programas de edición, no tengo un equipo de trabajo, no tengo donaciones por parte de ninguna persona que le interese lo que yo dije en ese momento. Pero bueno, voy a hablar sobre ciertos temas políticos, sociales, algunas cuestiones de mi vida personal. O sea, no tanto de mi vida personal en profundidad, pero sí sobre temas que tienen que ver con cómo estamos viviendo en este momento histórico en, en la parte del mundo donde yo vivo, que es en Uruguay. Vivo en el interior del Uruguay, no vivo en la capital, es decir, vivo en una ciudad, capital departamental de un departamento del Uruguay. Y bueno, empezar, además de este preludio, sin más preámbulos, decir que bueno, que parece que el mundo en poco tiempo se va a acabar, o quizás estoy exagerando y sea el comienzo del fin, o sea, el inicio del fin del mundo, porque uno ve las noticias en canales de televisión, en portales de internet, en YouTube, en canales de YouTube de gente que se dedica a la geopolítica, lo que antes se llamaba política internacional, que hoy en día se llama geopolítica. Parece ser que las potencias del mundo, los países que son poderosos, los amos del mundo, quieren destruir el mundo básicamente. Se están midiendo las pijas y se están midiendo las porongas a ver quién la tiene más grande con respecto al poder bélico, al poder nuclear. Y bueno, y está el Estado terrorista de Israel tirándole bombas a Irán, tirándole bombas al Líbano, a Siria de manera simultánea. Siempre pensé desde el momento en que Israel arrancó invadiendo Gaza que era un genocidio, que era toda una mentira, lo del atentado de Hamas. Hace unos días el mismo primer ministro de Israel reconoce que Hamas lo financia el Estado de Israel, con ayuda de Estados Unidos, por supuesto. Los anglos siempre están metidos en la zona. Desde hace muchas décadas están con intereses en esa zona. De tener a raya a los países que rodean a Israel, que son enemigos de Israel, y que Israel a su vez es su enemigo en común. Siria, Irán, Irak, Afganistán, Libia. No Rusia y no China por el momento, pero si en el conflicto ahora Donald Trump interviene, Estados Unidos interviene a invadir Irán, va a salir Rusia a respaldar a Irán. China tiene una postura más ambigua, no tiene intereses en conflictos, pero bueno, todos sabemos que China, quienes se dedican a esto, saben mucho mejor que yo que China tiene intereses comerciales en la zona. Es como que pasa que en el momento histórico que vivimos hoy en día parece que todo el mundo tiene algo para decir, como que todos tenemos una voz para hablar de cualquier tema sin ser
sin uno mismo ser especialista. O sea, yo no soy politólogo, no soy sociólogo, no soy filósofo dedicado a la política, no soy filósofo, no soy licenciado en filosofía, no soy licenciado en ciencias políticas, no soy especialista en geopolítica, simplemente veo personas que se dedican a esto, que sí son especialistas y que coincido por cómo se han ido desencadenando los acontecimientos últimamente, coincido en que hay una intención de las potencias occidentales, incluida Israel, que es una potencia, es un país pequeño, con apenas 7 millones de habitantes, pero tiene armas nucleares. O sea, si tenés armas nucleares, sos una potencia. Punto, no hay con qué darle. Con respecto del país que no tiene armas nucleares, porque simplemente es una cuestión instrumental, meramente instrumental. No hay una cuestión ni de ética ni de moral, sino que simplemente el país que no tiene armas nucleares es débil comparado, contrastado contra el país que sí las tiene. Pero bueno, más allá de eso, de esta introducción, decir que bueno, que tengo necesidad de hablar, es como que tengo necesidad de hablar de lo que pasa en el Uruguay, además de lo que estoy contando ahora, que es mucho más importante lo que yo tengo que decir, lo que está pasando en el mundo y en el país, en mi país, en Uruguay, en la sociedad uruguaya, en la parte también, la política uruguaya, que parece que bueno, que hoy en día en Uruguay parece que pasa de todo y a la vez como que no pasa nada. Quiero decir con esto que mientras que hay caos en las calles de las distintas ciudades del país, principalmente en la capital, en Montevideo, pero hay cada vez más gente durmiendo en la calle, hay cada vez más crímenes, o sea, cada vez más asesinatos, más robos, sobre todo ahora volvieron los robos pirañas, porque en Uruguay hubo cambio de gobierno el 1 de marzo de este año. Justo pasó que cambia el gobierno, un gobierno con otro color político, un gobierno progresista, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, progresista, el anterior también lo era, entre comillas de izquierda. Hoy en día la izquierda no es lo que era en el siglo pasado, la izquierda ha cambiado igual que la derecha. A título personal creo que derecha-izquierda ya el eje izquierda-derecha no sirve para explicar lo que pasa en el mundo. Sobre todo tampoco sirve para explicar lo que pasa en Latinoamérica, porque Latinoamérica nos tenemos que entender como neocolonias, como que o somos nacionalistas o somos subordinados a potencias que son colonialistas, en detrimento de nosotros que somos colonias. Quiero decir con esto que el Uruguay es un país que está prácticamente, se está descomponiendo el Uruguay. Una lástima, porque un país que históricamente ha sido considerado de los más avanzados de América Latina en términos de estabilidad política, estabilidad económica, en términos de sociedad, de que siempre se ha construido esta idea de que la sociedad uruguaya es más avanzada que el resto de las sociedades de los países que hay en la región, de americana, latinoamericana. Digo, la sociedad uruguaya hoy en día está como que se está desintegrando de a poco. Todo lo que pasa en la calle todos los días, ¿no? La inseguridad, la gente durmiendo en la calle, la cantidad de desempleo que hay, se está produciendo un industricidio en el país. La cantidad de industrias que cerraron cuando unos días antes de asumir el nuevo gobierno del presidente Yamandu Orsi, y cuando asume también continúa esa tendencia a que las empresas, sobre todo del sector industrial, cierren. Yasaki, tanto la planta que estaba en la ciudad de Las Piedras como la que estaba en la ciudad de Colonia del Sacramento, Calcar, que está en Colonia, también en el departamento de Colonia, un frigorífico
que estaba en manos de la empresa Ginec, tenía 100 empleados, cerró. Bueno, cerró Yazaki, que le daba trabajo a más de 1000 personas. Cerraron 5 panaderías de la cadena de panadería La Vienesa en Montevideo, que son 8 panaderías, cerraron 5. 3 están en conflicto porque no le pagan el sueldo a las personas, sueldos atrasados del mes de mayo, aguinaldos, licencias, salario vacacional, lo que se llama salario vacacional. Bueno, es una cuestión de que el Uruguay se está desintegrando. La sociedad uruguaya desde hace décadas, pero ahora está habiendo una desintegración laboral importante por estos acontecimientos que acabo de nombrar. Y bueno, la sociedad uruguaya está muy complicada. Yo escuchaba a una persona de Montevideo, bueno, no la voy a nombrar, pero vale destacar lo que piensa. Esta persona hablaba de que, bueno, en una época estuvo metida en política, no le fue bien, pero en uno de sus videos, que es de su canal de YouTube que tiene, reflexionaba que en este país el poder político de los partidos políticos tiene que ver con pirámides de poder. O sea, en la parte de arriba de la pirámide, en el vértice, está una figura o 2 o 3 figuras políticas que son los líderes de los partidos, sobre todo los grandes partidos políticos que consiguen el dinero para financiar las campañas, sus propias campañas políticas y las de todo el partido, las de todos los candidatos del del partido político en cuestión, o sea, principalmente en este país, Uruguay, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Son los 3 partidos hegemónicos del Uruguay. Esos son los que más votos tienen. De hecho, en el año pasado, en el año 2024, en las elecciones presidenciales que gana en segunda vuelta en el balotaje el candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, el Frente Amplio sacó la mayor cantidad de votos tanto en el balotaje como en primera vuelta. En segundo lugar queda el Partido Nacional, en tercer lugar el Partido Colorado, en cuarto lugar se cuela sorpresivamente Gustavo Salle con Identidad Soberana con 2 puntos y bueno, Cabildo Abierto con menos del 2%, un 1, algo por ciento, y el resto de partidos que los vota muy poca gente. En fin, ya haciendo toda la introducción de geopolítica y de política laboral y de política, quiero decir, mejor dicho, el término partidismo político, porque la política, entendida como una concepción de su origen etimológico que viene de la antigua Grecia, la palabra polis, que significaba en el antiguo griego ciudad, es de donde deriva la palabra política. Hoy en día secuestrada por la lógica moderna de la lógica de partidos, como decía el pensador del siglo XIX, no me acuerdo si alemán o austríaco, Schumpeter, en uno de sus libros, que era un filósofo político, que hablaba de que la política actual, estamos hablando del siglo XIX, y hoy, o sea, hace 200 años atrás ya este tema ya estaba consolidado, o sea, la política hoy en día tiene que ver con cartelería política. Los partidos políticos son cárteles políticos, o sea, son partidos financiados con lógicas de producción y reproducción de ideologías que están totalmente desafectados de los problemas de las sociedades, de los pueblos, de los países que dicen representar, pero que en realidad no representan los intereses nuestros, de los ciudadanos a pie, los partidos políticos. O sea, gente, tengan en cuenta que los políticos no nos representan a nosotros, representan intereses de las personas con poder y de las empresas y las entidades internacionales, nacionales e internacionales que financian a los partidos políticos.
quiero decir, los tres partidos hegemónicos del Uruguay son financiados por